Vamos a hablar de cáncer de colon. ¿Listo? Y como pues cualquier cáncer, empezamos hablando a qué pacientes vamos a intentar tamizar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de colon? Tabaquismo, exacto, uno de los más importantes y de los más frecuentemente relacionados. Sin embargo, hay muchos pacientes que no fuman y aún así pueden hacer cáncer de colon, porque tienen otros factores, ¿como cuáles? Enfermedades familiares o familiares, importantísimo, tanto que vamos a hablar específicamente de ellas más tarde. ¿Sí? ¿Qué otro? Dieta, exacto. Básicamente, todo lo que nos afecte, digamos, el estado metabólico sano de los pacientes. Entonces, la dieta baja en fibra, rica en carnes, que sean prósperas de nitratos, de radicales libres, la comida chatarra, el estilo de vida occidentalizado, el sedentarismo, el estrés, falta de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo eso más el tabaquismo, digamos, son los principales factores de los modificables, así como los otros. Tenemos los no modificables. Raza, supuestamente los afrodescendientes tienen mayor riesgo, pero pues ya dijimos que todo eso hay que reevaluarlo. Pero pues en sexo, igual que en estómago, los hombres tenemos algo más de riesgo, pero al parecer es por nuestro estilo de vida, de efectos culturales y sociales. Las enfermedades familiares, por supuesto, y las características de los pólipos, pues ya seguramente teóricos, bien benignos, pues les dijeron que los cerrados tienden a tener un pronóstico un poquito más agresivo, que tienen a mayor probabilidad de malignizarse, que los henematosos y cositas así. ¿Ok? Pero pues aquí vamos a hablar de malignidad común. Cuando nosotros hablamos de cáncer de colon, ¿sí? Digamos que este es un cáncer chévere, entre comillas, pues para el patólogo y para la academia, porque es uno de los pocos cánceres que nos va a cumplir con la historia natural, que generalmente podemos confirmar la historia natural y la evolución de esta lesión. Entonces comenzamos. Siempre teníamos un epitelio que era de un epitelio normal para volverse un epitelio en estado hiperproliferativo. Al hiperproliferar empieza a generar un efectico de masa. Ese efectico de masa sigue creciendo y generalmente, no siempre, pero generalmente, nos va a formar una lesión inicial que es un pólipo. ¿Sí? Si a un paciente de ustedes les llegan con el reporte, ¿sí?, de la biopsia, le hicieron una colonoscopia y le encontraron un pólipo y el patólogo les dice, sí, listo, es un pólipo. Así sin más, unos apellidos, ¿sí? Y el paciente les pregunta, doctor, ¿benigno, maligno o premaligno? ¿Qué le responden ustedes? Benigno, exactamente. El pólipo solito no representa ningún riesgo adicional de malignización ni nada, todos tienen derecho a tener su polipito. Pero eso sí, como el pólipo es parte de la historia natural del cáncer, igual la recomendación es que pólipo que se vea, pólipo que se saca, porque uno nunca sabe. ¿Sí? Digamos que ese pólipo siguió creciendo y evolucionó. ¿Sí? Entonces se vuelve una estructura todavía más grande. ¿Cómo se llama? Un adenoma, pero como viene un pólipo adenomatoso. ¿Listo? Entonces, el pólipo adenomatoso, ¿vale? Esa lesión hiperproliferativa. Todavía estamos hablando, digamos, en las lesiones hiperproliferativas, pero ya esta es una lesión mucho más grande, va a tener criterio de tamaño y además, por definición, va a tener displasia de bajo grado. ¿Ok? Entonces a usted le puede llegar su familiar, incluso el médico general, ¿sí?, que se le olvidaron las clases de patología y llega y remite asustado al oncólogo porque el informe de patología dice que ese adenoma tiene displasia. Y llega el oncólogo o el patólogo y nos preguntan, displasia de bajo grado, qué chistoso. ¿Por qué? Un pólipo adenomatoso, por definición, siempre va a tener displasia bajo grado. ¿Listo? Y es una lesión benigna, maligna o premaligna. Benigna. Pese a la palabra displasia, el pólipo adenomatoso sigue siendo una lesión benigna. Usted le pondrá al paciente, tranquilo, ya se lo sacaron. Si quiere, hágase un control por ahí en 1 año o en 3 años, como por si aparece otro. Pero pues no hay ningún riesgo de cáncer. ¿Listo? Eso es dependiendo del tipo de pólipo. Sí, entonces, eso es lo que digamos en generalidad. Pero pues sí, si es un velloso, si es un túbulo velloso, es cuando tiene un poquito más de riesgo. ¿Vale? Pero entonces, vale. Ahora, el informe del patólogo dice, tenemos un pólipo adenomatoso con displasia de alto grado. Ahí que le dicen ustedes al paciente, benigno, maligno o premaligno.
¿Listo? Displasia de alto grado significa que estamos viendo ya cambios citopáticos severos, tumorales, solo que no pasan la membrana basal. ¿Ok? Ya estamos en esta. Es un pólipo precanceroso. ¿Listo? Es una displasia severa, pero que no pasa membrana. Si pasa membrana, ¿sí?, ya no se lo vamos a reportar como displasia severa. Se lo vamos a reportar como carcinoma in situ. ¿Sí? Y ese carcinoma in situ ya es maligno. Exacto. ¿Vale? Lo que pasa es que el in situ es temprano. Y además de la membrana basal me pasa la muscular de la mucosa, ya lo vamos a llamar infiltrante. Y eso sí ya sigue avanzando la clasificación. ¿Ok? Pero pues básicamente vamos a ver este cambio. Entonces recuerden, proliferación, pólipos adenomatosos, que por definición van a tener displasia de bajo grado, pero si ya me hace displasia de alto grado ya se llama una lesión precancerosa. Si rompe lámina basal, carcinoma in situ. Si rompe muscular de la mucosa, carcinoma infiltrante. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica? Bueno, el adenocarcinoma de colon, a propósito, tiende a ir primero, así como el de estómago, casi siempre va de primero hacia la luz, formando las lesiones ocluyentes, pero pues así como crecen para arriba, también tienen a crecer para abajo. Entonces, igual hay que clasificar según el grado de infiltración o el porcentaje de infiltración de la pared. Incluso llega a la luz cancerosa y el mismo se va extendiendo por el resto de órganos abdominales. El paciente se tiene la sospecha, pues ¿cuál es el examen diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de cáncer de colon? ¿Cuál es el estudio que se les hace? La biopsia, bien. ¿Y cómo se obtiene la biopsia? Mediante una colonoscopia. Exactamente. Bueno, bonito y mínimamente invasivo. ¿Ok? Pues se le hace la colonoscopia y el endoscopista o el gastroenterólogo va a encontrar las lesiones. Ellos lo escriben y nos la mandan. ¿Cierto? Pero, exactamente, para el diagnóstico definitivo, así diga lo que diga la magno, pero que se necesita hacer la correlación histopatológica hacia el patólogo que le va a decir si es obra benigno o maligno. ¿Ok? Pero pues digamos, eso es lo general y lo más sencillo de la situación, porque la cosa se complica acá. Y es que, ¿qué hace que esas lesiones evolucionen? ¿Sí? ¿Y qué connotación tiene eso? O para qué nos sirve a nosotros saber que las lesiones tumorales en el colon tienen una historia natural? Pues porque esa historia natural no solo está determinada por los cambios morfológicos, ¿sí?, macroscópicos, sino también por su alteración molecular. ¿Sí? Miren que en la secuencia adenoma-carcinoma vamos a empezar a ver la aparición de mutaciones, y esas mutaciones son, digamos, la barrera, que es lo que nos viene frenando la malignización del tejido o la progresión del tejido a una versión más agresiva del tumor. Pues cuando hablamos de mutaciones en cáncer de colon, hay varias reportadas, por supuesto, pero de ellas, dos son las que tienen mayor connotación clínica, por ejemplo. La primera es la que vemos aquí arrancar, el APC, por la que tiende a la proliferación. ¿Qué es el APC? ¿Sí? Voy a hablarles de genética y biología molecular porque es importantísimo que lo tengan en cuenta de patología, pero no pretendo ser genetista. Seguramente el doctor Gustavo le va a explicar a ustedes mucho mejor. ¿Okay? Pero pues voy a hacer mi tema. Entonces, la mutación APC, ¿sí?, es el adenomatosis polifosfónico, APC. ¿Okay? Es una enzima que normalmente funciona como un freno de replicación. Ella va a trabajar en conjunto con otra enzima que es la beta-catenina. En el epitelio normal, la beta-catenina recibe una señal externa, ¿sí?, un estímulo proliferativo, y ella va a llegar al núcleo para activar la secuencia de proliferación. Recuerden que el colon, ¿sí?, el epitelio del colon, como es un epitelio que tiene función de barrera, función de secreción, protección, está constantemente agredido porque por las bacterias, porque nos comimos a los chicos, por cualquier tipo de cosa. Entonces es un epitelio que es muy susceptible a estar constantemente replicándose, entonces necesita una vía de activación rápida, ¿cierto? Y esa está bien, una vía por beta-catenina, ¿vale? Cuando no tiene la señal, la beta-catenina vive pegada a otra enzima que es el APC. El APC es el freno, ¿sí? Él es el que va a dejar la beta-catenina quieta para que no me estimule el núcleo.
Cuando tenemos una mutación de APC, es una mutación de tipo restrictivo. ¿Qué significa eso? Que la mutación hace que la proteína se dañe y deje de funcionar. Por tanto, vamos a tener una beta-catenina que va a estimular la proliferación celular, pero no va a haber control, no va a haber control para ella, no va a haber freno, porque el DPS se puto. ¿Listo? Entonces va a haber una estimulación constante y eso hace que la célula empiece a proliferar. Y ya en biología de cáncer ya sabemos que cuando la célula entra en un estadio proliferativo, además que lo hace sin ningún tipo de control ni relación con estímulos externos, pues es más fácil que empiece a acumular otras mutaciones, y acumular mutaciones puede adquirir capacidades cancerígenas. ¿Listos? Ahí arrancamos con la PC. Ahora vamos con otro tema, ¿sí?, que se los había dicho la semana pasada, que lo vamos a hablar hoy, que es la inestabilidad microsatélite. Para ello les pregunto, ¿qué es un microsatélite? ¿O qué son los microsatélites? Porque no solo uno, son muchos. ¿A qué se llama en genética a los microsatélites? ¿Dime? Secuencias. Bien, por ahí va la cosa. Entonces, los microsatélites son secuencias en repetición o repeticiones de secuencias para que suene mal. ¿Vale? Entonces son secuencias de nucleótidos corticas, ¿sí? Generalmente son de 3 a 6 repeticiones y ellos se van a repetir en tal medida. Miren cómo se repite la misma, ¿sí?, como la misma palabra se puede repetir 100, 200, 300 veces. ¿Listo? Estos microsatélites no son codificantes, ¿sí? Por si ellos solos no van a expresar ninguna proteína, pero sí que tienen que ver para garantizar tienen función para la estabilización del genoma, y ellos también pueden modificar marcos de lectura para la epigenética, ¿sí?, o sea, para la expresión o la expresión de otras proteínas que se son codificadas. ¿Qué sucede? Que estos microsatélites tienen dos defectos. Primero, que son muy pequeños, y segundo, que son muchos, ¿sí?, y las repeticiones pueden hacer cadenas muy largas. Dentro de la replicación de ADN, acuérdense que tiene que colocarse, tiene que haber una pareja perfecta de cada uno de los nucleótidos. Y con que falte uno o dos de estos, ¿sí?, ya puede generar un error en la transcripción. Entonces, como estos son tan pequeños y tan largos, no es tan extraño, ¿sí?, que a nuestra polimerasa querida se le olvide o falle haciendo una replicación de esto. Y ahí es donde vamos a tener la alteración o la inestabilidad microsatélite. ¿Sí? Vemos este ejemplo, aquí comparamos, esta es la hebra madre, ¿sí?, y en esta hebra se les olvidó, hubo una deleción y se les olvidaron estos 4 nucleótidos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya vamos a tener una hebra original, pero la otra hebra va a estar mutada. ¿Sí? Ay, pero eso no importa porque como no producen ninguna proteína, pues no va a ser como por ejemplo la de la PC que hace una lesión estructural funcional. Exacto. Si bien esto no produce proteína, pero miren que se acorta la hebra. Por tanto, el marco de lectura de las demás proteínas también lo va a cortar. Y asimismo, un daño en esto me sugiere que, o probablemente, no solo vamos a tener defectos acá, sino que empiezan a haber defectos en el marco de lectura de las demás proteínas. Entonces, esto facilita la aparición de mutaciones adicionales. Cuando hablamos de microsatélites, por supuesto, hay muchos, pero para la clínica hay 4 que ya están caracterizados y que tienen relevancia. Son los que están ahí mencionados: MDH1, PMS2, MSH2 y MSH6. ¿Listo? Estos son los 4 microsatélites, ¿okay?, digamos que están mejor caracterizados y cuya mutación tiene fuerte implicación clínica. ¿Sí? Tanto que cuando los encontramos mutados, ¿sí?, en una línea germinal, vamos a tener una enfermedad que, ¿cómo se llama? El síndrome de Lynch. Exacto, miren lo que arriba. Ay. MDH1, PMS2, MSH2. ¿Listo?
Pues cuando ellos se mutan por línea germinal es lo que se llama el síndrome de Lynch. Pero por supuesto, ellos pueden no tener mutación germinal, sino hacer una mutación somática. Especialmente la hace el microsatélite, el MLH1. ¿Okay? Lo hace mediante hipermetilación. Y puede tener un efecto oncogénico muy similar. Por supuesto, estos dos nos van a ocasionar la inestabilidad microsatelital. Cuando el microsatélite se muta, se dice que se inestabiliza. ¿Listo? Y esa inestabilidad microsatelital va a correr los marcos de lectura, de codificación. Va a acumular, va a hacer que el genoma se inestabilice. Y al inestabilizar el genoma, facilita la aparición de otras mutaciones. Miren que se muta incluso la beta-catenina. A diferencia de la PC que se inactiva cuando se muta, la beta-catenina cuando se muta se hiperactiva. Entonces, y además hay mutación de Carrasibra, que es otra vía de proliferación, la vamos a ver en tiroides. ¿Okay? Pero todo esto hace que se empiece a acumular lesión, y hace que estas células se empiecen a proliferar de una manera absurda. ¿Okay? Lo vamos a tener en nuestro tumorogénesis. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Esto no es solo por cultura general, esto no es solo academia y no es solo por actividad de laboratorio, que es lo que tienden a pensar muchas veces los asistenciales. El propio Colegio Americano de Patólogos, incluyendo pues obviamente la OMS, orienta y recomienda fuertemente que a todo paciente con diagnóstico de cáncer de colon se le realice estudio de inestabilidad microsatelital. Primero es un examen relativamente económico, se hace por inmunohistoquímica, y la información que da es muy importante y puede tener una alta implicación para el paciente. ¿Por qué? Miren, síndrome de Lynch puede estar relacionado o puede encontrarse hasta en el 3% de todos los cánceres de colon. No es demasiado, es verdad, pero este diagnóstico va a tener implicación clínica para diagnóstico, pronóstico y tratamiento, no solo del paciente afectado, sino también de su círculo familiar. Y este síndrome de Lynch, les dije, en línea germinal. Por tanto, si su paciente se le diagnostica síndrome de Lynch, tienen que tamizar los papás, los hermanos y los hijos, porque hay alta posibilidad que ellos también lo padezcan. Y si tienen también síndrome de Lynch, pues es probable que estén desarrollando cáncer, ¿sí? O al menos lesiones tempranas. Miren adicionalmente cómo un fenotipo de inestabilidad microsatelital se puede ver hasta en el 15% de los cánceres colorectales esporádicos. O sea, si pacientes con síndrome de Lynch. ¿Listo? Usualmente debido a la hipermetilación de lesión. Y eso hace que igual tenga un pronóstico y un tratamiento distinto. ¿Cómo reportamos o cómo van a encontrar ustedes el reporte de la inestabilidad microsatelital? Entonces, esta es una plantilla, ¿sí? Así que general la misma que nos recomienda el CAP. Miren cómo le vamos a poner los 4 microsatélites. ¿Listo? Bueno, primero pues obviamente la marcación y el rótulo de la muestra. MLH1, MSH2, MSH6 y MSH. Y se reporta únicamente con, aquí en blanco o negro, tenemos una expresión nuclear intacta o una pérdida de la expresión nuclear. ¿Sí? La inestabilidad microsatelital, ¿dónde están los satélites? En el genoma. ¿Dónde está el genoma? En el núcleo. Por tanto, la inmunohistoquímica que nos marca, el núcleo. ¿Sí? La inmunohistoquímica, para este caso, va a buscar el satélite, ¿sí? La secuencia en tándem, la expresión de la secuencia en tándem. ¿Sí? Por tanto, si esa expresión está intacta, nosotros vamos a verlo como una expresión nuclear. Si se rompe la secuencia, porque hay una lesión o lo que sea, se inestabiliza, ¿sí? La expresión se pierde. Eso va a ser una pérdida de la expresión nuclear. ¿Okay? Y después de eso, porque a veces los hemos visto, es que chévere que perdió la MSH y la MSH, pero pues ¿qué significa eso? Pues nosotros, pensando siempre en los poderes clínicos, aparte les decimos pues cuál es la interpretación. Entonces, según eso, nosotros podemos decir si hay expresión o no de las proteínas de estabilización cargenital, y además si tenemos una MSI estable, ¿sí? O sea, microsatélites estables, una baja probabilidad
de MSI. Eso es cuando de las 4 proteínas apenas vemos pérdida de la expresión nuclear en una o dos. Y si ya la vemos entre los 4, ya es una hidroxilada microfertilidad. Sobre todo en con ese diagnóstico hay que llevar al paciente a biología molecular, que le hagan de pronto estudios más costosos, un FISH o que le hagan PCR, incluso secuenciación exómica, para confirmar si tiene la mutación. ¿Listos? ¿Bien? La que no puede ser determinada, esto es cuando hay, por ejemplo, que no podemos interpretar bien porque de pronto hay manchón, de pronto la muestra no sirvió, o algún artefacto, ¿sí? O algo que no nos cuadra, pues lo ponemos ahí, pero realmente es muy raro que no coloquemos. ¿Y por qué tanta vaina con los microsatélites? Porque es que un paciente con síndrome de Lynch no solo va a tener riesgo de cáncer de colon, ¿sí? El síndrome de Lynch con la inestabilidad microsatelital también se ha comprobado en estómago, páncreas, tracto urinario. Si estamos en hombre, próstata. Si estamos en mujer, útero y ovario. Por lo tanto, los pacientes con el diagnóstico, no solo a su familia, sino ellos mismos, deberían realizarse también con la posibilidad de tumores sincrónicos en estos órganos. Normalmente, los satélites están en todos los tejidos. ¿Listo? Cuando uno tiene estabilidad microsatelital, lo encontramos en colon, pero lo más probable es que también lo tengan los demás tejidos. Por eso se dice que tiene un implementado. Que si tiene colon sí o sí va a tener cáncer de estómago, pues probablemente no. Pero la relación ya se estableció. ¿Ok? ¿Y por qué es lo otro que tiene importancia este? Yo sé que ustedes en la clase teórica y en macro les van a hablar de cáncer de colon izquierdo, cáncer de colon derecho, que tienen diferencias respecto a la clínica, ¿sí? Al modo de presentación, a los factores de riesgo y respecto a la parte anatómica, ¿sí? Que si uno se presenta más como lesión artrofítica, que si uno se presenta más como lesión en anillo de servilletero, que bla 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 bla. ¿Listo? Pero en la práctica, ¿sí? O desde el punto de vista histológico, ¿de qué sirve eso? Pues hay que escarbar un poco más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que realmente el cáncer de colon izquierdo sea distinto del cáncer de colon derecho? De nuevo, la respuesta está en la biología molecular. Se han establecido rutas oncogénicas para cáncer de colon. Tenemos específicamente la ruta convencional, ¿ok? Y la ruta no convencional, o la ruta cerrada. También tenemos las vías familiares. La ruta convencional, ¿sí? Que es la que habíamos dicho que casi siempre hace pues el adenoma, el pólipo, el adenoma, la displasia, que es la que estudiamos en el cáncer, está más reportada hacia los cánceres de colon izquierdo. ¿Y qué sucede? Que estos cánceres de colon izquierdo, miren con lo que está relacionado. De pronto no alcanzan a leer, pero entonces alguien de adelante que me diga la mutación APC. Exactamente. Miren que esa mutación APC, ¿sí? Va a conllevar a un estándar, a un pronóstico estándar, ¿listo? Y va a hacer que el paciente sea sensible a terapias de quimioterapia. Por otro lado, en el colon derecho se ha encontrado que no es tan frecuente la ruta convencional. Ellos hacen una ruta alternativa que tiene que ver con la mutación de MDH1, o sea, microsatélite. ¿Qué supone eso? Además, ¿por qué sirve saber eso? Porque miren que MDH1 es resistente a las terapias de quimioterapia. Pues seguramente algunos autores dicen, generalmente el colon derecho tiene un pronóstico que el colon izquierdo no responde también al tratamiento, tiende a crecer más rápido. Pero es que no es porque sí, sino es porque la ruta, ¿sí? O el manejo que se le estaba dando con el que se hizo el estudio de la vía tradicional, pues no va a funcionar en porque tiene una biología molecular distinta. Sabiendo nosotros la ruta molecular del cáncer, a esos pacientes ya se les puede dar otra opción terapéutica y el pronóstico está mejorando progresivamente. Entonces la mutación con beta-catenina está en el derecho porque el beta-catenina. Sí, pero beta-catenina no suele ser mutación inicial,
¿Sí? La mutación de beta-cardenina tiende a darse cuando ya tenemos una mutación de base. Aquí lo que estamos mirando es más como la mutación de base, si es una estabilidad o beta-PC. ¿Ok? Por supuesto, esto únicamente es probabilidad. ¿Qué significa? Que bien, podemos nosotros tener un colon de cáncer izquierdo con inestabilidad microsatelital y un cáncer de colon derecho con APC. Por eso en los nuevos protocolos ya se está estimulando que a todos los pacientes, independiente de localización, se les haga igual inestabilidad microsatelital. Esto así sepamos que va a ser más frecuente verla en el derecho. Y por supuesto tenemos la vía familiar. Entonces vamos a tener los que mutacionan con síndrome de Lynch y vamos a tener también los que tienen pues, las mutaciones terminales de la poliposis anomatosa familiar asociada a cáncer. Claro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, la ruta no convencional sería de colon derecho. Exacto. Exacto. Listo. Bueno, macro, ya vimos, ya ustedes saben, lo van a ver. ¿Sí? Tenemos las pepas, que las lesiones exofíticas, que van a incluir tanto porcentaje, lo que tenemos en la lista billetera. Pero ¿cómo se clasifica esto lógicamente el cáncer de colon? No hay ningún patrón que sea más predominante en un tipo macroscópico que en el otro. ¿Ok? O sea, en cualquiera podemos ver cualquiera de los tipos histológicos que les voy a mencionar. ¿Quién me exige a mí o quién me enseña cómo llamarlos? DMO o MS. ¿Sí? En el mismo libro que separa la clase de estómago, precisamente porque eso me es el tracto digestivo. Todavía no tenemos específico para estómago y específico para colon afortunadamente. Si en el mismo libro vamos a tener en general para digestivo. ¿Okay? Y el colegio medical de patólogos. Entonces, ¿cuáles son las características del cáncer de colon? ¿Y qué es lo que se debe reportar? Lo que también duele. Entonces, no solo decir que tiene cáncer o no, ¿sí? O qué tipo histológico tiene, sino hay que mirar otras variables que van a tener implicaciones para el pronóstico. ¿Qué tan grande era? ¿Dónde está localizado? ¿En ciego? ¿En recto? Si está en recto, ¿es en recto superior o es en recto inferior? Estamos en sigmoides, ¿sí? Eso tiene implicación. Tamaño. Si hace perforación, es decir, si traspasa la serosa macroscópicamente, el tipo histológico, el grado histológico. ¿Sí? La extensión, que tanto echa para los lados o que tanto echa dentro de la pared, o si llega en revés a la pared. Si hay invasión linfovascular, perineural y sobre todo si hace invasión a ganglio linfático. ¿Cuáles son los tipos histológicos de cáncer de colon? Estos son los más comunes. ¿Ok? Y de aquí me llaman la atención únicamente tres. Primero, adenocarcinoma. Ese es el defecto, ese es el clásico, este es el estándar. Si no tiene ninguna característica especial, lo llamamos adenocarcinoma. Si el patólogo está motivado y quiere ponerle un apellido, pues lo llamamos adenocarcinoma convencional también, o adenocarcinoma clásico o sin tipo específico. Pero pues viene clínicamente con adenocarcinoma ya suficiente. También vamos a tener el adenocarcinoma mucinoso y el adenocarcinoma anillo estrecho. Sí, nuestro amigo anillo estrecho. Miremos aquí. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues que me dice, diagnóstico. Así de entrada. ¿Vale? Adelante que diga más ahorita. Listo. Me dices que es adenocarcinoma. Vale. ¿Por qué llegas a esa conclusión? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Bien? Ok, primero, arquitectura. Entonces, estamos viendo una lesión tumoral, ¿sí? Que tiene una distribución o una arquitectura como papilar, más que papilar, es como glandular. Y esto por eso lo llamas adenocarcinoma. ¿Qué más estamos viendo? Vemos que no solo es una alteración estructural, sino también citológica. El adenocarcinoma de colon también nos va a cumplir con las características citológicas que llevamos para el cáncer. Pérdida de polaridad, la mesonucleosis, alteración de radionucleosis citoplasma, irregularidad de contornos nucleares, pleomorfismo, figuras mitóticas, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Y qué otras cosas tienen la adenocarcinoma? ¿Qué es esto? Moco. Esto mire que es como
carcinoma haga moco. No. ¿Por qué? Miremos este de acá. ¿Sí? Ese estuvo el tumor. ¿Por qué está representado principalmente ese tumor? Por moco. Exactamente. Entonces, hay otro tipo que es el adenocarcinoma mucinoso. ¿Cuándo nosotros lo vamos a llamar mucinoso? Cuando más del 50% del volumen tumoral está compuesto por moco. ¿Listo? Entonces, estos cuatro vienen de casi toda la representación tumoral de moco. Incluso aquí, por ejemplo, ya las células se separan. ¿Qué pasa con este moco? Y ojo, este no es un moco normal. Si este no es el moco que secreta la caliciforme para protegerse de la bacteria ni nada de eso. Es un moco tumoral que tiene proteasas. ¿Sí? Y que dentro de sus múltiples funciones, incluyendo darle un mejor ambiente al tumor, también va a ayudar a disecar el tejido sano para facilitar la infiltración, al menos eso se dice hipotéticamente. Por tanto, el adenocarcinoma mucinoso tiene mejor y peor pronóstico que el convencional. Tiende generalmente a tener peor pronóstico precisamente porque hace invasión o fácilmente los tejidos adyacentes. Si tenemos este, ¿qué le pondrían? Entonces, ¿qué es lo que más se ve en la imagen? Todo esto. Moco. Exactamente. Si ustedes cogen mentalmente la glándula para un ladito y el moco para otro lado, ven que la mayoría del tumor está representado por moco, o al menos más del 50%. Por tanto, esto también es una carcinoma mucinosa. Tiene que tener mucha secreción mucinosa, muy distinto al moco de esto. ¿Sí? Que este ya es un moco. Ahí se lo supone en el anterior, eso no era. Hay un carcinoma convencional. Y ya. ¿Listo? Mucinoso. ¿Y este? Anillo de sello. Misma connotación, mismas características, mismo patrón, mismo pronóstico que vimos en esto. Grado histológico, el cáncer de colon, mismas igual que en el estómago. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Y el criterio es, de nuevo, qué tanto porcentaje del tumor está representado por glándula. ¿Listo? Eso respecto al tipo histológico. Ahora, otro criterio, y este quizás tiene incluso más importancia para el pronóstico, es el llamado estadio histológico. ¿Qué tanto está avanzado el tumor al momento del diagnóstico? Ese es el principal criterio de pronóstico para los pacientes. ¿Listos? Entonces, si tenemos un tumor, si tenemos una malignización del epitelio, pero vemos que solo está confinado, ¿sí?, al epitelio de la mucosa, que no me rompe la lámina propia, ¿cómo lo llamamos? No, a la muscular de la mucosa, a la muscular de la mucosa, a la lámina basal. No. Dime. Displasia de alto grado. Sí, generalmente eso ya son las policócitas con las eso tienden a ser poliposenomatosos con displasia de alto grado. Si la lesión rompe la lámina basal y no me compromete muscular de la mucosa, ahí sí, vamos a tener el carcinoma in situ. ¿Sí? Ojo, no en todos los órganos existe el carcinoma in situ, pero en los colon sí. ¿Ok? Listo. Y si ya me rompe la muscular de la mucosa, ya es un carcinoma infiltrado. Dependiendo de qué tanto rompa, va a ser 1, 2, 3, 4, a 4. ¿Listo? Pero el punto aquí es la muscular. Compromiso de la lámina propia sin extensión a través de la muscular de la mucosa. ¿Ok? Para los que son de aprendizaje más gráfico, pues tenemos más tachitos. Si seguimos, si la lesión únicamente está aquí en la célula, ¿cómo se llama? Displasia de alto grado. ¿Listo? Si la
compromete esto de acá, pero sin tocar la muscular de la mucosa se llama carcinoma inciso o carcinoma intramucoso. Y si me rompe el muscular de la mucosa, infiltrante. Ya dependiendo de qué tanto rompa, pues ya le colocar una vez, dos o tres. ¿Listo? Esa información se le entrega en el reporte al oncólogo, quien junto con la información radiológica en la clínica del paciente va a llevar a un estadio. El estadio 1, 2, 3 o 4. Y según eso va a determinar el tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Claro todo como me parece? ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora unas láminas. Colon, muy bien. Listo. Mírenlo. ¿Qué tiene este colon? Epa. Es un colon completamente normal. ¿Sí? Ya no caen en la trampa. Entonces, miremos cómo es un colon normal. Pues, miren cómo son las glándulas, ¿sí? En el corte transversal. Cómo se ven glándulas muy similares, parecen como margaritas, ¿sí? Con los núcleos polarizados, es decir, hacia la lámina basal de cada glándula, con células caliciformes, ¿sí? Y cómo van a tener esos núcleos una similitud entre ellos. No son iguales, por supuesto, pero miren que son muy parecidos uno al otro, o sea, no tienen similar tamaño, similar forma, similar cromatina, y casi todos son redonditos o ligeramente ovalados. ¿Sí? Si a ustedes no les gusta el corte transversal, pues miremoslo en el corte longitudinal. Entonces, miren cómo se forman estas típicas así. ¿Listo? Y de nuevo, ¿cómo vamos a tener los núcleos localizaditos? Hacia la base. Y vamos a ver bien aquí si cómo es la célula columnar con bastantes células caliciformes. Dependiendo de las características, la densidad de célula caliciforme en infiltrado inflamatorio, podemos llegar a deducir si estamos en recto, en colon izquierdo o en colon derecho. Pero no los voy a estresar con eso, así que no se me salen por ese lado. Porque me identifiquen que están en colon, va a ser suficiente. ¿Listo? Miren que normalmente el colon secreta moquito. ¿Sí? Bueno, digamos que aquí la luz. Bueno, ahí se ve mejor. Que miren que normalmente el colon secreta moquito, entonces por eso es esperable que en el cáncer también tengamos moquito. Y no hace moquito, a todo moquito lo vamos a llamar mucinoso, ¿eh? Pero miren cómo se ve normal. Pues ya guardamos la cara del colon normal, bonito. Ahora, miren esto. Miren cómo esas rosetas tan bonitas se nos pierden totalmente. Hay una alteración evidente tanto de la estructura como de la citología. ¿Sí? Esas glandulitas se vuelven mucho más irregulares. ¿Sí? Miren cómo las células cambian de tamaño. Tenemos una más delgadita. Por ejemplo, esta. Tenemos una más delgadita, una más ancha, aquí hay multinucleación. Y cómo cuando hacemos un aumento vemos diferencias en el tamaño, en la forma, en la cromatina. Algunas miren que están como vapolaritas. Miren esas células tan horribles. Miren esto de aquí. Pero sin embargo tiende a mantener la forma de glandulitas. ¿Sí? Uno intenta ver todavía como unas luces, intenta ver todavía como unas formas papulares. Ahora, si se les presenta, los hepatólogos nos traen a nosotros esta biopsia, y nos dicen, diagnóstico, ¿qué ponemos? Adenocarcinoma. ¿De colon?
Vale. No, pues yo digo, veo y miro, oh sí, listo. Esto es un colon. Es un adenocarcinoma en el colon. Pero clínico tiene otra lesión en otro lado. Y él necesita saber, doctor, ¿esa lesión se originó en el colon o es un adenocarcinoma metastásico que llegó al colon? ¿Sí? O sea, ¿este es un primario de colon o es un metastásico en colon? Porque este patrón de glándulas tumorales, ¿sí?, no es exclusivo de colon, es un adenocarcinoma convencional. ¿Sí? ¿Yo cómo puedo saberlo? ¿Qué tengo que buscar? No. En este caso no la voy a ver. ¿Cómo? Exacto, la evolución natural. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venirme en la muestra y empiezo a buscar. Miro yo, ¿dónde está el tejido normal? Aquí está el tejido normal y acá tenemos tumor. Yo aquí no sé. Pero si yo sigo avanzando, aquí se me daña, porque yo no estoy atrás. Listo. Miren aquí, pues aquí yo veo el colon normal. Bien. Chum, 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 chum. Y ¡pum! Me hace la transformación. ¿Sí? Entonces, el colon, como les dije, tiene la ventaja que es un órgano que generalmente nos hace una historia natural. Normal, proliferativo, displasia, bajo, alto grado, cáncer. ¿Vale? Entonces, yo como sé si esa lesión es primaria o metastásica, pues busco la displasia, ¿sí? Busco la lesión anterior al cáncer, porque si la tiene, es porque estaba evolucionando desde ahí. Si yo veo únicamente colon normal y de una vez se me choca con tumor, ¿sí?, con adenocarcinoma, yo digo, seguramente esto no viene de acá. Y si tengo mucha incertidumbre, ahí sí me puedo ayudar con inmunohistoquímica. ¿Sí? ¿Cuál es el marcador que es más útil, ¿sí?, para cáncer de tubo digestivo? Es así como de los más específicos. Empieza por C. El CD-quitos, exactamente. Yo a esto generalmente, ¿qué le voy a hacer? Un CD-quitos si es necesario. Sí, porque CD-quitos me marca generalmente para estómago y para colon. Si el doctor me dice que es que no sabe si el primario es en estómago o en colon, pues ahí sí me queda difícil y voy a usar un panel más ampliado, ¿ok? O busco si no veo la displasia. Pero aquí miren cómo se ve el hilo, cómo tenemos nuestro coloncito normal. Miren cómo aquí tenemos glándulas que son más feas, ¿sí? Es evidente, no, supongo que no voy a tener que describírselas, pero miren, comparen esta glándula con esta de acá. ¿Sí? Pero todavía no dicen, no, pues todavía tiene esa forma de glándula, todavía está fea. ¿Sí? Esa es la displasia de alto grado. Y si avanzamos, aquí ya tenemos el tumor francamente infiltrante. A medida que se va alejando, sí, se va volviendo más feo. A mejor, que significa que va sumando más mutaciones. ¿Sí? Va a tener todas las características. ¿Sí? Va a generar moquito, ¿verdad? Pero si ese moco no me representa más del 50%, igual le necesito como convención. Otra característica frecuente del cáncer de colon es esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Bueno, pueden haber células en anillo precisamente por la característica homocinosa. Pero si esas células en anillo no me superan 50%, las puedo ignorar tranquilamente. ¿Listo? Pero ¿qué estamos viendo aquí? Entonces, vemos células tumorales. Perfecto. Hay células tumorales. Vemos células inflamatorias. Neutrófilos principalmente. Vemos estas cositas aquí que son detritos celulares. Son restos de células. Y estamos viendo un fondo que es un fondo sucio. ¿Sí? Miren que eso es como mugrecito mezclado con moho. ¿Cómo se llama eso? Exudado.
¿Detritus cómo? Necrosis, exactamente. Esto es un poco de necrosis tumoral. ¿Ok? Entonces, si bien les he dicho que para muchos tumores la descripción de necrosis infiere un peor pronóstico, en colon no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como colon es tan proliferativo, incluso miren que las mutaciones casi todas van a ser que prolifere en un tejido que ya por sí prolifera mucho, pues es normal que este tejido crezca a un ritmo mayor del que puede hacer angiogénesis. Por tanto, es muy esperable y es muy frecuente que el tejido se empiece a necrosar. Pues como es tan frecuente, pues no hay una relación de pronóstico respecto a esto. ¿Ok? Respecto a la necrosis tumoral en el cáncer de colon. Y este cáncer que estamos viendo, miren aquí la muscular de la mucosa y miren cómo se está metiendo dentro de la muscular. Incluso acá, miren, por aquí viene el tumor, chan, y aquí ya estamos teniendo la serosa, la grasa, y cómo está invadiendo toda la parte. ¿Listos? Otra cosa que les quiero mostrar es esto. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cómo? Un ganglio linfático. ¿Sí? Miren, está bien, está normal, está bonito. Listo, no, miren lo lindo, el ganglio. Pero pues bueno, ese no me interesa. Me interesa este. Ese es otro ganglio, que está más grande, está más reactivo, miren, centros germinales y todo. Listo, pero pues tampoco me interesa. Pero miren este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico acá? Metástasis a ganglio linfático. La invasión, la famosa invasión ganglionar. ¿Listo? Ahí como se ve todo, ya te queda un poquitico. Sí, un convencional, el anterior, exacto. Entonces miren aquí lo que queda de ganglio y los linfocitos, aunque ya está borrosa la imagen. ¿Okay? Pero pues, es la depresión convencional. Llama la atención que todas las láminas son del mismo paciente, todo lo que les he mostrado. Y miren cómo este es muy parecido al tumor origen, al tumor primario. ¿Sí? Miren cómo se mantienen las glándulas, incluso tenemos necrosis ahí a la derecha. ¿Sí? En la mitad de la como están viendo un poquito de necrosis y cómo se ven todas esas estructuras que tienden a hacer efecto tubular. ¿Listo? Entonces es una metástasis a ganglio linfático y eso es lo que se hace punteo y también sirve para el pronóstico. Pues por ahora este paciente no le está yendo muy bien porque si bien tiene un cáncer de tipo convencional, pero pues ya vimos que traspasó hasta serosa y que además tiene invasión ganglionar. Pero este paciente también tiene otras herramientas. La inmunohistoquímica. Entonces, les presento la inestabilidad microsatelital. Les traigo clínicamente un marcado porque los otros tres se miran de manera similar. Entonces, este es el MLH1. ¿Listo? Uno de los microsatélites que se evalúan. Esto es un tejido control. ¿Vale? O sea, esto es de otro paciente que se usa para nosotros saber si el marcador quedó bien hecho o no. Miren qué tejido es un colon, en este caso. Y miren que está reaccionando al color. ¿Sí? ¿En dónde están los microsatélites? En los cromosomas, y el cromosoma está en el núcleo. Por tanto, esta inmunohistoquímica me va a resaltar los núcleos. ¿Sí ven cómo lo está haciendo bonito? Ok, pues ¿qué significa esto? Que el satélite está expresado, el microsatélite está expresado. ¿Vale? Esto es un colon normal. Miramos ahora nuestro colon. Empezamos por aquí. Listo. Este ya es nuestro colon.
tiene en todas las células. Sin embargo, ¿sí?, la descripción de la expresión microsatelital no me exige que tenga que tener en todas. Con que tiñan parte del tejido es suficiente. Entonces, aquí yo estoy diciendo, este es un colon que está expresando el satélite. Listo, en el control interno. Y cuando vengo al tumor, miren, ¿no?, ¿qué está pasando? Lo está expresando, ¿sí? La observación del compañero es válida si dice que está sobreexpresando. Sin embargo, cuando le mostré el template, el formulario, miren que no había sobreexpresión en la categoría, únicamente expresa o no expresa, positivo o negativo, ya. ¿Sí? Entonces aquí da igual si expresa mucho, poquito, intermedio. Únicamente tengo que mirar que haya reactividad y aquí hay reactividad. Este mismo patrón, si bien les estoy mostrando MLH1, pero se vio también en los otros tres, o sea, los 4 satélites que se evalúan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? En cuanto a estabilidad satelital. Tiene estabilidad, o sea, este no es un paciente con inestabilidad microsatelital ni síndrome de Lynch. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si lo tuviera? Porque significaría que la tinción me busca el satélite. Si el satélite muta, se rompe. ¿Sí? Entonces, ¿dime? Entonces, al romperse, la tinción no va a tener a qué pegarse y no se va a expresar. Entonces, yo esto lo debería ver azul. ¿Sí? Lo debería ver sin marcación. Y si yo lo veo sin marcación, yo digo, es una pérdida de la expresión nuclear, y al perderse la expresión nuclear, significa que hay inestabilidad en ese satélite. ¿Ok? Pero entonces, esa imagen Esta imagen es un satélite estable. Un microsatélite. cáncer, pero no es por la alteración del Exacto. Pues que dijo la compañera, que qué significa para este señor, que tiene cáncer, pero no es mutación por inestabilidad microsatelital. Por tanto, lo más probable es que sea por APC. Exacto. Por eso no hacemos inmuno para APC, hacemos inmunos para inestabilidad. Listo. Entonces, esto ya tiene una connotación. A menos, no tiene síndrome de Lynch. Bien. Y aquí le tengo otro de ñapa ya para irnos. Este es otro marcador. Miren que este no se expresa en el núcleo, sino se expresa en la membrana. Tiene otro patrón de expresión. Aquí no les estoy trayendo de control, esto no es un colon, sino es un cáncer de mama. Porque este es el marcador que se llama Erdős-New. Lo vamos a ver en mama, ¿sí? Porque este marcador me busca la mutación del Erdős-New, que es una mutación de una proteína de membrana. ¿Sí? Es una proteína de adhesión celular. Entonces, miren cómo lo expresa el cáncer. ¿Sí? Este me busca la expresión del mutado. Y cuando venimos a nuestro colon, totalmente azul, no hay expresión. Por tanto, este es un paciente que no tiene inestabilidad microsatelital y que tampoco tiene mutación de Erdős-New. ¿Listo? No tiene inestabilidad. Marcó estables los satélites porque me tiñó el color de los satélites. Pero lo que no es o sea, ese El Erdős-New exactamente no tiene por qué tenerlo. Y ese es un mensaje importante. La interpretación de inmunohistoquímica siempre es relativa al contexto, ¿sí?, y al marcador que estamos usando. No lo deben subestimar y esto lo debe hacer alguien que tenga entrenamiento o que sepa hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el anterior dijimos que lo bueno es que lo expresara. En este, lo bueno es que no lo exprese. ¿Sí? Y el patrón de expresión es distinto. El tejido de mama es de otro paciente. ¿Listo? Ese es el otro mensaje y por eso les traje el Erdős-New. Si bien dentro del panel ampliado para el diagnóstico de cáncer de colon está establecido la inestabilidad microsatelital, pero también se ha estudiado beneficios, ¿sí?, y alta relación con mutación de Erdős-New, que al principio se veía era en mama,
luego se empezó a trabajar en ovario, luego en estómago y ahora también al parecer tiene beneficios para los pacientes con cáncer de colon. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo claro? Bueno, que vayan a almorzar entonces. ¿Sí? Coma rico.